Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, bienvenidos al canal Mami Jin, canal de la mujer. ¿Quién les habla? Marcela Galiano. Y bueno, como siempre, tenemos temas interesantes relacionados con lo que tiene que ver la salud de la mujer. Hoy tengo un invitado muy especial que ya me está esperando, ahora lo van a ver. Es el licenciado Darío Segovia. Es licenciado en kinesiología y fisiatría y también tiene la especialidad de osteopatía y acupuntura. También se especializa en medicina del estrés y se formó como coach profesional, entre otras formaciones que tiene, ¿eh? Así que es interesante lo que vamos a hablar hoy sobre embarazo, osteopatía y ejercicio. Le voy a dar el ok para que ingrese y ahí lo vamos a ver a Darío. A ver, esperen que está ahí por entrando. Y acá lo tenemos a Darío, al licenciado Darío Segovia. Hola Darío. Ahí Hola, está. hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Darío? Bueno, ahí te presenté un poquito con una parte de tu currículum, porque tenés un currículum muy amplio. Y bueno, les estaba comentando que este es un canal que está relacionado con todo lo que tiene que ver la salud para la mujer. Y que bueno, que eras un invitado especial porque íbamos a hablar sobre ejercicio, embarazo y osteopatía, que es una de tus especialidades y que es muy interesante para esta etapa del embarazo. Así que bueno, Darío, contanos un poco vos como osteópata, con todo lo que tiene que ver los cambios que se producen anatomofisiológicos en el embarazo, a nivel postural, en el aparato locomotor, etcétera, etcétera. ¿Qué o cuáles son más tus consultas? ¿Cuál es tu experiencia en el trabajar con las mujeres embarazadas como kine y como osteópata, ¿no? Porque son las dos cosas. O sea, ¿qué visión tiene la osteopatía en este caso, Darío? Claro. Bien, en realidad, pensando que el abordaje a la mujer embarazada, tener en cuenta que el estado de embarazo es un estado fisiológico, natural y que no debería acarrear inconvenientes, pero sí hay algunas características particulares, como por ejemplo, en la medida que va creciendo el abdomen, por la presencia del bebé, termina siendo que ocupa lugar y algunas de las disfunciones que podríamos decir o incomodidades, porque no son enfermedades, hasta acá donde estamos hablando, sería, por ejemplo, aumenta la frecuencia respiratoria, a veces hay inflamación en los pies, eh, eh, digamos, frecuencia en ganas de orinar, entonces, que todo tiene que ver con simplemente que hay un espacio ocupando, entonces ahora esas funciones cambian un poquito en cuanto a frecuencia, pero que no pasan de una incomodidad. Ahora, cuando ya sí hay incomodidades mayores que tienen que ver con dolores, por ejemplo, dolores en las piernas o en la cintura o en las cervicales, o a veces se le hinchan las manos, o hay reflujo gastroesofágico, o sea, al terminar de comer o al acostarse. Entonces ahí cuando ya hay ese tipo de disfunciones donde ya sí hay incomodidades importantes, que ya se incluye dolor, o hasta podríamos hablar de, más allá de disfunciones, una enfermedad, pero que tiene un origen sí en el embarazo, ¿no? Pero ya estaba predispuesta quizás su postura previa. En cuanto a cómo llegan las pacientes que quizás yo atiendo, en la mayoría sí llegan en una etapa en la que ya hay algún síntoma, quizá muy común en la zona lumbar o atrás de la pierna, como ciatalgias, o en la zona cervical, o eso que nombré recién, ¿no? Regurgitaciones, que son trastornos por ahí desde lo gastrointestinal, pero en relación a el cambio postural actual y el nuevo ocupante, digamos, del abdomen. Ah, Entonces, ahí ya
es necesario ayudar, ¿sí? Con parte de lo que es tratamiento kinésico, más que nada es movimientos y parte de lo que vos haces también en cuanto a lo preventivo es muy semejante. Ahora, cuando hay disfunciones que ya quizás las traía previa, por ejemplo, o en la mujer que ya trabaja en oficina, con la computadora, muchas horas, ya tiene una postura previa de quizás de pulsión de cabeza y cuello, y esa Sí, situación en realidad tiene que ver con la pelvis y con todo nuestro cuerpo en general, ¿no? En este caso de la paciente. Entonces, después voy a explicar un poquito con imágenes, pero mientras el bebé va ocupando y cada vez va creciendo dentro, es más necesario ocupar volumen porque está creciendo y para sus propias funciones del bebé sin incomodar tanto a la mamá. Entonces, si hay tensiones de, por ejemplo, el diafragma respiratorio o esa posición de cabeza y cuello que yo explicaba antes, debería naturalmente dejarle lugar a expandirse hacia arriba para dejar lugar al crecimiento del bebé. Eso es lo normal. Pero si hay restricciones por esa mala postura o una postura más o menos adecuada, pero en la que hay poco movimiento y rigidez, bueno, se va a ver dificultado. Es la ocupación del bebé dentro del abdomen, pero a la vez esas presiones que de adentro hacia afuera ahora sí son de alguna manera al no poder adaptar el cuerpo de la mamá, esa se siente como una presión quizás, bueno, provoca algunas disfunciones, por ejemplo, en las articulaciones atrás, sacroiliacas, o músculos psoas, ¿sí? O relaciones con órganos. Entonces, al, desde lo que es el continente, que sería la mamá, que contiene a ese bebé, en ese momento que no se puede adaptar por rigideces previas o acortamientos musculares, por ejemplo acá en la zona pectoral, por esa posición mantenida en el tiempo, bueno, va a hacer que haya un poquito de ya no sincronismo y sinergia entre el bebé y la mamá. El bebé tiene que ocupar lugar y la mamá tiene que cederle. Y al no poder hacerlo en forma fisiológica, bueno, esas presiones desde adentro para afuera, eh, en parte causan algunas de estas situaciones que comentábamos antes. Y por otro lado, cuando el no hay. cambio postural, ¿sí? Después con imágenes lo vemos. Vos sabés que, Darío, yo te estaba escuchando atentamente y con mi cabeza iba recorriendo a lo largo del tiempo todas las embarazadas que traté a lo largo bueno, de los años como profe. Y es verdad, o sea, yo en la zona que tenía mi estudio era una zona de oficinas, de bancos, entonces todas eran mujeres que trabajaban entre 8 y 9 horas, venían con dolores cervicales y muchas terminaban haciendo no solamente el ejercicio conmigo, sino que tenían que acudir o a osteópatas o a kinesiólogos. Y por otro lado, también no solo se acercaban por dolores, hay algunas de las pacientes que vendrían por prevenir, ¿sí? Como ya eran pacientes antes, o por ahí Exacto. es la hija de alguna otra paciente o conocido que ya se atendió y conoce el concepto de esta visión de la osteopatía en la globalidad, que eh, hay que dejarle, digamos, parte del tratamiento preventivo sería simplemente evaluar y controlar que todo el sistema esté flexible, digamos, ¿no? Tanto las articulaciones, específicamente la zona de la pelvis y la columna vertebral, porque si no puede adaptar, eh, como decía antes, quizás eh, compite con el bebé en algún sentido, porque recibe presiones y al no poder dejarle lugar, bueno, esas presiones pueden modificar el posicionamiento de la pelvis, del hueso sacro o de los ilíacos, y ante todo eso adapta para abajo y para arriba la columna y para abajo hasta los pies, ¿sí? Claro, claro, no. Y yo recuerdo la vez pasada cuando habíamos grabado otro video, que hablábamos justamente de lo que era el pie también, ¿no? Por todo ese cambio que hay a nivel locomotor.
y claro. que la realidad que estaría bueno a todas las mamás que nos escuchen cuando salga al aire el video, que hagan una prevención de todo esto para no llegar a la molestia o al dolor, ¿no es cierto, Darío? Que sería lo No, sí, ideal. sí, es muy importante, tanto para la mamá como para el bebé. Este, Exacto. bien. Si Y querés, con el le reflujo, perdóname, no, sí, tuve sí, muy decime. buenos resultados con ejercicios respiratorios, ¿eh? Bien, bien, sí, escuché, escuché. ¿Se escuchó? Sí, Em, por lo menos es lo que yo he utilizado, ¿no? Ejercicios respiratorios con la respiración diafragmática. He tenido buenos resultados con respecto a lo que era el reflujo, pero muchas veces trabajaba, bueno, yo siempre trabajé con kines, entonces siempre tenía la visión del kinesiólogo que también revisaba el tema postural, ¿no? Quizás a mí se me iba algo, entonces siempre tenía el apoyo de los kines que trabajaban conmigo para yo poder, o sea, para ayudarlas más a las futuras mamás. Esa era la bien. realidad. Esa es ¿Vos una querés genialidad, compartir? trabajar en equipo, ¿sí? No, el trabajo multidisciplinario es, para mí siempre, en mi caso, me ha llevado al éxito del trabajo con las mujeres, ¿no? El trabajo en conjunto para mí es ideal. Siempre tuve esa visión. Espera que estoy viendo, ¿vos querés compartir un participante, Sí, pues? les compartiría Sí, una a ver, presentación. probá a ver si podés compartir, A Darío, ver, fíjate, compartir. porque ahí por lo que dice tiene acceso a sí, ahí está, permitir, te pongo, y ahí Sí. seguramente ya podás compartir, Ah, ahora me deja así. ahí Eh, está, sí, porque ahí te sí, habilité, ahí está, ahí está, ahí está. está. ¿Se está viendo ahí? Sí, 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 yo lo veo. Bien. Bueno, esto va a ser un resumencito y un poquito gráfica lo que estamos hablando antes, pero entender esto que vamos a hablar ahora, que les voy a mostrar con imágenes, va a estar buenísimo para entender el por qué hay algunos ejercicios que estarían muy bien indicados para favorecer tanto a la mamá para que no tenga dolores y vaya transitando el embarazo con agrado y más bien con esa sensación de amor y no con la ansiedad y ante el dolor también, ¿no? Y de hacerle daño Exacto. al bebé. Entonces, para eso viene esta presentación que les hablé un poquito. Me decía que sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, yo la veo, yo la veo. Ahí está. Ahí se ve mejor porque ampliaste la imagen. Bien. Entonces, fíjense que normalmente, tanto desde la osteopatía y la kinesiología también, la visión es cuerpo, mente, espíritu, o sea, la globalidad. O sea, no estamos pensando solo, la pelvis o la columna y nada más, sino que ya hemos nombrado algunos síntomas que tienen que ver con órganos internos, como digestivos. Entonces, al entenderlo así, como una visión global, podemos después diseñar ejercicios o tratamiento, ¿no? Con una buena evaluación. Entonces, a ver, tengo un cartelito que no me deja ver mi cartelito. Bien, entonces ahí tienen el cartel, ¿no? Ven la Sí, figura de sí, perfil, se ve, Darío. están viendo de perfil, entonces la mamá estaría en la medida en que va creciendo el abdomen, va cambiando la posición, por ejemplo, la curva lumbar y toda la columna, también los hombros se van un poquito hacia atrás, eh, por eso la cabeza y cuello tienen que adelantarse un poquito, el centro de gravedad ya cambia, ya no cae en el mismo lugar entre los dos piecitos, sino en un momento del embarazo cae un poquito más adelante, pero después un poquito más atrás. Entonces, podrían a veces consultar porque tienen eh, dolor en el talón o dolor en la parte anterior del pie y tiene que ver con el que cambiaron los apoyos en base a que cambió ahora el peso a donde cae. Entonces, esas situaciones también se tienen en cuenta para
aliviar síntomas que por ahí son en el pie, pero tienen que ver con estos cambios de postura que no pudieron adaptar todo hacia arriba, quizás por ejemplo, un bloqueo articular a nivel de la pelvis en la sacroiliaca o en la zona cervical, como comentaba antes, porque el objetivo, como vamos viendo ahora, es darle espacio al bebé. Entonces, en esta imagen, por ahí para graficar lo que les decía, se ven los órganos tanto urogenitales en la parte baja, después se representan el abdomen, las asas intestinales, que va a ser ocupado por los órganos pélvicos que estamos hablando, ¿no? Pero quien va a ir creciendo va a ser el útero, con a la vez, estos órganos están relacionados con ligamentos, ¿no? Y con los cambios hormonales, esos ligamentos son más distensibles, o sea que en general no crean problemas. Entonces, se empiezan a distender acompañando, por ejemplo, el crecimiento uterino, ¿sí? Entonces acá vemos el perfil de la mamá cuando ya creció su abdomen y los ligamentos, que son estas líneas negras que están graficadas ahí en color negro, también se distienden, ¿sí? Entonces, esas tensiones donde se insertan esos ligamentos es justamente tanto en el pubis como en el hueso ilíaco como en el sacro. Entonces, esas tensiones hacen que los musculitos que están atrás, por ejemplo, algunos, hay varios, ¿no? Pero tengan que tensarse más para soportar el peso y permitir el balance de la gravedad. Eso fisiológicamente. Ahora, cuando esa tensión permanece en el tiempo y quizás por alguna bloqueo articular, como decía antes, o posición de cabeza y cuello en antepulsión, y esas situaciones que no permiten adaptar, entonces ahora sí las estructuras se van a ver sobre distendidas, un poquito más, ¿tá? Y donde va a sentir la molestia, en general, va a ser en la zona lumbar, o en la propia articulación sacroilíaca, o en el pubis, ¿sí? Entonces, esas son las típicas de molestias, ¿no? Hay un Darío, te tema, hago una sí, pregunta. Con sí, todo sí. esto que estás explicando, vos como kine y osteópata, ¿vos recomendás el uso de la faja? Faja, sí, hay una faja que es específica que tiene una contención, sería infraumbilical, o sea, por debajo del ombligo, y las Sí, correas irían hacia arriba y se cruzarían en la parte del dorso a nivel entre los omóplatos, ¿no? Un punto es T4, o sea, la dorsal 4, digamos, para sí, generar una contención, pero que no comprima de adelante para atrás, sino que sostiene, ¿sí? que sostenga, exacto. Eso es posible usar como ayuda ya en la zona, digamos, último mes del embarazo, por ejemplo, para contener sin ser agresivo para el abdomen y sí para quitarle tensiones y carga, sobre todo a la zona lumbar, ¿sí? Entonces, ese tipo de faja o corset, sí. Otros no, los que abarcan todo el abdomen, no, porque por ahí sí están indicados para... Yo ¿sí? tampoco la recomiendo. Yo, Claro, la que abarca todo el abdomen, tampoco la recomiendo. claro, eso no, porque en este caso ya está transitando el embarazo y no le sería incluso de alivio, ¿sí? Porque ahora vamos a entender un poquito más que estas presiones internas, incluso si el bebé no está tan bien posicionado, ¿por qué puede pasar que el bebé no esté en una, digamos, óptima posición, para decirlo? Exacto. eh, por posturas sedentarias, o sea, sobre todo cuando está la mamá mucho tiempo sentada, incluso así recostada, semi recostada, digamos que no favorece al posicionamiento del bebé y tampoco a la libre vascularización, o sea, que circule la sangre de retorno venoso, por ejemplo, de las piernas, porque, bueno, hacia donde tiene que seguir, ¿no? A llegar al corazón nuevamente. Pero en esa zona, en la pelvis, va a haber un contacto posterior, porque si permanece más tiempo así, que a veces por recomendación o por intuición se creen que, bueno, el reposo tiene que ser así, pero en este caso no favorecería, ¿sí?
porque la compresión hace que también el tono de algunos músculos, como el psoas, tienda a tensarse, y los vasos, como decía, o sea, no solo las venas, sino arterias también, y los linfáticos, encuentran una obstrucción, no total, pero va a hacer que los miembros inferiores, o sea, piernas y pies, se empiecen a hinchar, ¿sí? Entonces, para Sí, prevenir eso, el, el secreto es movimiento, o sea, cuando más se mueve mejor y los ejercicios para durante el embarazo vienen bien, ¿sí? Acá se representa lo que les fundamental, decía, fundamental. sí, sí. Acá se representa en este otro dibujito las arterias, en este caso, y nervios que pasan, que ocupan espacio y que el feto, el bebé, en realidad el útero, está apoyando en estas zonas. Que normalmente, ya digo, no causarían, eh, digamos, problemas importantes. Pero cuando la postura no es la adecuada, la actividad no es la adecuada, es sedentarismo, y encima en una posición que no es la óptima ni para la mamá ni para el bebé, entonces trae problemas como los que describimos, ¿no? Exacto. Acá en este gráfico es como para ver, ¿no? Por superposición o la proyección superficial, cómo estaría el bebé dentro del abdomen. Que lo ideal, la posición ideal es como está, se ve acá en la imagen, donde la espaldita está más bien a nivel del abdomen de la mamá, o sea, la pared abdominal anterior, y la parte posterior de la cabecita contacta con la parte anterior de la pelvis de la mamá. En general del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, si esa es la posición, la carita del bebé mira al sacro y, digamos, están contentos, tanto la mamá como el bebé, porque no hay compresiones importantes. Si esa no es la posición y ya está diferente o al revés, la carita quizá mirando para adelante, va a apoyar en el sacro, la parte de la nuca del bebito, y esa puesta en presión del sacro va a hacer que tienda a adaptarse para darle lugar, pero a la vez distiende ligamentos. ¿Está bien? Y ahí viene también otra vez dolores. Entonces después vemos que uno de los ejercicios que vos haces también en tu terapia, bueno, no terapia, ¿no? En la prevención, con En la ejercicios, prevención. son en cuatro patas y justamente Sí, favorecen esta posición del bebé, ¿sí? Y favorecen la descarga de tensión de los tejidos en la espalda de la mamá, por ejemplo. Entonces, son muy recomendados esas posiciones como para moverse, ¿sí? O incluso si hay dolores para que sean menores, ¿sí? Para que disminuya. Entonces, las molestias ya las habíamos nombrado, algunas son que pueden aparecer, ¿no? Dolor de espalda, el equilibrio cambia, la base de sustentación, los piecitos los tienen que separar un poquito más, rotan las piernitas de la mamá para afuera, eso cambia tensiones musculares, tanto de la pelvis, pierna, como la columna, y posición cabeza y cuello, como nombramos antes. Las presiones que nombrábamos tienen que ver con hacia las arterias, venas y linfáticos, pero también hacia órganos, ¿sí? Que normalmente se acomoda y tiene cada órgano un espacio para permitirle su función. Nada más que un poco diferente, como por ejemplo la vejiga, se va a llenar o va a sentirse llenada más antes, entonces va a tener más frecuencia de ganas de ir al baño, ¿no? Hacer pis, digamos. Ya nombramos la dificultad del retorno venoso, la hinchazón de los miembros inferiores, puede haber limitación de la movilidad de todo lo que es parrilla costal. Ahí vienen bien los ejercicios de respiración y la sí, flexibilización del diafragma. Por ejemplo, en kinesiología o osteopatía se hacen tratamientos que tienden a flexibilizar el diafragma torácico para que sea distendible y haga bien su función en ese menos rango que tiene ahora, unos 4 centímetros menos para expandirse. Y por otro lado, lo que hablamos de la posición de eh, las vértebras y costillas, entonces esas articulaciones costovertebrales, devolverle la movilidad que si la perdieron.
Y por otro lado, estirar musculatura anterior, o ayudar a que eso comience, porque después en la sesión se consigue algo y después es progresivo, hay que ganar más. Entonces todo lo que sea en expansión y estirar los brazos atrás, todo eso que se hace justamente que vos das en las clases con... Sí, sí, yo lo hago mucho eso, justamente por esto, Darío, porque después si no lo trabajo en el embarazo, después cuando tienen el posparto, en el amamantamiento, etcétera, etcétera, esto les produce unos dolores de cervicales y de dorsales terribles. Sí, sí. Está Eh, bueno, está re buena la explicación que claro, estás porque dando, me ahí, encanta. ahí estás previniendo con quien no tenía ninguna disfunción, alteración o rigideces, o no hace trabajo sedentario. Y cuando sí tienen esas, bueno, en lo kinésico osteopático se devuelve la movilidad y después sí o sí tiene que hacer ejercicios para mantener esa movilidad y para incluso ir cambiando a mejor la postura para darle más lugar, ya le digo, a la zona de crecimiento uterino, ¿no? Entonces, todo eso es lo adecuado. Y después, bueno, parte de lo que es anatomía, pero para simplemente como una explicación del sistema es este cartelito que el suelo pélvico, ¿sí? Que a veces uno lo olvida, pero en realidad, por estar allá abajo, digamos, pero en Sí. realidad tiene todo un sistema de suspensión, ¿sí? Y en lo que hay ligamentos, fascias o envolturas, digamos, más resistentes, y los músculos. Y hay músculos involuntarios y hay músculos voluntarios. Entonces, si todo procede bien, ahí no habría ningún problema disfuncional. A veces lo queda posparto, y, pero siempre eso tiene que ver, ya digo, con una situación de mala postura de base o malos hábitos previo al embarazo y durante el embarazo, ¿sí? Pero bueno, entendiendo ahora esto que estamos hablando, va a ser más fácil este, comprender por qué la importancia de los ejercicios, por qué prevenir o tratar si es que hay ya disfunciones de rigidez o de mala postura previo al embarazo y durante, ¿sí? Donde sobre todo va a dar bienestar en cuanto a no sufrir dolores y a hacer un buen acompañamiento del embarazo. Pero básicamente sus funciones tienen que ver, sí, con soportar, sostener las estructuras, también tiene que ver con nuestros desechos, defecación, orina, y también tiene que ver con la sexualidad, y también tiene que ver con la biomecánica después de la pelvis hacia las piernas, como para la marcha, para el caminar, ¿sí? A la vez estas estructuras están eh, atravesadas por nervios y por vasos otra vez. Entonces, si por la posición a lo largo del crecimiento del abdomen de la mamá y el cambio postural, este, estas presiones son mayores hacia ese suelo pélvico, entonces la tensión va a ser mayor y por ende va a comprimir las estructuras que pasan por ahí, ¿sí? Pero ejercicios respiratorios entonces, en este caso, depende qué ejercicio le damos, a veces son convenientes más ejercicios que tienden a flexibilizar el diafragma, que serían las primeras etapas, pero después ya, ya en el último trimestre, convienen más los costales altos, ¿sí? Donde las respiraciones son que sienta que llega el aire acá arriba, porque esa es la situación ahora, en el último trimestre y sobre todo el último mes, de, de su posibilidad. Entonces, por eso es importante la flexibilidad de todo lo que es espalda, la zona flexible de la parilla torácica y los miembros superiores, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, Darío. Totalmente de acuerdo en eso porque lo he vivido con todas las pancitas, como le digo yo, ¿no? Sí, Eh, y que bueno, y que las ayuda un montón y que bueno, en el último mes esto que decís es lo que más las ayuda, ¿no? Sobre todo que a veces tienden a estar más agitadas, se cansan más, cuidado. sobre todo para las mujeres que trabajan hasta último momento. Pero bueno, yo siempre les digo que si entran de licencia, que sigan con los ejercicios,
hasta el momento del parto. Siempre les digo lo mismo, sobre todo la parte respiratoria, que es la que van a tener que dominar más en el momento del trabajo de parto y del parto mismo. Claro, sí, sí, sí. Y son muy importantes porque, casi como decís vos, las prepara para ese momento y además permiten que el tránsito en el embarazo sea agradable. O sea, porque Exacto, normalmente va a estar pasando que el bebé va a estar ocupando espacio y va viendo los límites que tiene, ¿sí? Y la mamá eso lo siente y algunas lo sienten, ah, mira qué lindo se está moviendo, y otras por ahí lo siente con una ansiedad de decir, uy, no le estará haciendo daño o qué estará pasando, que sí, ella viene con la emoción también, ¿no? Pero entonces, sí, tanto pensándolo desde quien está dentro como desde quien está afuera, cuando todas las estructuras de este cuerpo, ¿no? Con esta pancita, como decís vos, ahora, no es una competencia, sino que se están conviviendo mutuamente, ¿sí? Como exacto, bueno, la mamá lo contiene y el bebé quiere el lugar, entonces, porque está creciendo. Entonces, en un principio, ese útero era, en su interior, el feto era muy chiquitito y mucho agua. Entonces era muy libre en ese movimiento. Sobre todo hace movimientos más laterales, ¿no? Y después ya va teniendo menos lugares, ya, bueno, se va expandiendo. Pero tiene cierta libertad para moverse y que eso es lo normal, entonces a no preocuparse. Y cuando esa pancita crece, las tensiones de los músculos tienen que regularse, ¿no? Puse flechitas que representan músculos, pero básicamente son los que se ponen en tensión para contener en la parte abdominal, pero atrás, por ejemplo, en la zona posterior, delante del sacro, hay unos que se llaman piramidales y tienen que tensarse porque la posición del sacro tiende a ir adelante y estos musculitos dicen, bueno, hasta ahí nomás, ¿sí? Y esa tensión es importante y puede generar atrapamiento, por ejemplo, del ciático, por eso la ciatalgia, que por suerte son consecuencias de ese espasmo muscular que es fácil de revertir, ¿sí? O sea, como para llevar sí. tranquilidad también. Y bueno, lo que contaba un poquito y tiene que ver con ese crecimiento, el cambio postural hasta que el bebé nace. Y por otro lado, cómo está el bebito dentro, que en principio es más líquido y después va siendo más él mismo. Y en parte esta posición que decíamos, que la espaldita esté en la panza, tiene que ver con, ahí se ve en el dibujito, cómo está la placenta, ¿no? Y dónde viene el cordón umbilical. Entonces, él mismo se nutre bien si la posición es la adecuada, ¿sí? O sea, no solo es la compresión hacia arteria vena de la mamá, sino la que está recibiendo la nutrición el bebé, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, por otro lado, ya habíamos hablado del centro de gravedad, eso es una referencia nomás de bibliografía, pero dónde está el centro de gravedad, a nivel del sacro por delante, ¿sí? Pero acá otra vez se ve a lo largo de las semanas cómo al aumentar la pancita de tamaño, los hombros se van yendo un poquito para atrás y la cabeza para adelante, ¿sí? Sí, es increíble, ¿no? Pero que sucede así, es increíble. Sí, Maravilloso al mismo tiempo, ¿no? La adaptación del cuerpo humano, cómo se ujú, adapta para alojar a ese bebé. Es sí. Es un perfecto. milagro, es un milagro de la vida. Y a la vez Sí, son cambios impresionantes en poco tiempo, porque son a lo largo de estas 40 semanas toda la estructura y el engrama de la mamá, de su imagen corporal, cambió y a la vez los reflejos posturales también, porque cambió ese centro y cambian las conexiones. O sea, tienen que adaptarse al cambio y no solo es la postura solita, sino las órdenes y reflejos que le llegan hacia arriba y el biofeedback, ¿no? O sea, la información para estabilizarse. Entonces, que después encima hay que recuperarlo, porque después del parto, otra vez es el proceso inverso. Entonces, son todos cambios importantes. Por eso hay tantos cambios también hormonales para acompañar y hay cambios emocionales que acompañar también, ¿sí? totalmente, totalmente, Darío.
algo que a veces no se le tiene tan en cuenta la parte emocional, eh, y que, bueno, yo es algo que siempre lo tomé en cuenta la parte emocional, quizás la experiencia de haber trabajado con tantas mamás, ¿no? Y a veces me ha pasado, Darío, que han venido mamás al estudio cuando yo lo tenía en Buenos Aires, con chicas que a veces venían medicadas con medicación psiquiátrica porque venían de depresiones y eso es ya, además del componente emocional que lleva el embarazo, tengo otro componente más, Claro, que bueno, obviamente que no trabajaba sola, yo me dedicaba a la parte de ejercicios, pero bueno, ahí trabajábamos un equipo como para poder sostener a esa mamá esas 40 semanas o las semanas que me tocaba trabajar con ella hasta el final, y con muy buenos resultados. claro, sí, porque acompañar en esa parte también, que bueno, así como hablamos al principio, es una globalidad, cuerpo, mente, espíritu, y el contexto, ¿no? O sea, Exacto, quienes la rodean, la familia, su trabajo, de hecho, el ámbito que la atiende o asisten médicamente como control de su tránsito por el embarazo. Entonces, son muchas cosas sumadas a lo que ya traía y que más allá de su situación personal, ahora tiene inquietudes que pueden ser exacto. la ansiedad por lo que vendrá, los miedos típicos de, bueno, cómo voy a quedar después, cómo va a quedar mi cuerpo, cómo va a quedar mi piel, en la panza, el abdomen, voy a seguir con los pies hinchados, mi bebito está bien, va a nacer bien, o por mi mala postura yo le estoy incomodando. Entonces aparecen sentimientos que no son todos agradables, puede ser culpa, puede ser hasta enojos, y Sí. y bueno, hay muchas cosas que cada persona es un mundo, ¿no? Bien, ahí les sigo compartiendo un poquito para, para verlos. ¿Vas a compartir otra cosa? Sí, No, pero no, estás es habilitado, el ¿no? Sí. mismo, es Ah, el ok, mismo ok, que, los ejercicios, sí, ok. sí, es parte de ejercicios y después si hubiera simplemente algunas de las lesiones comunes o disfunciones articulares quizás, pero ejercicios más es lo tuyo. Yo pongo ejemplos para comentarles lo que les dije antes. ¿Por qué era tan beneficioso, por ejemplo, estas posturas que son en cuatro patas, ¿sí? O sea, en donde el abdomen está hacia abajo, la espalda hacia arriba. Entonces, ahí las variantes que vos das, todas esas están bien diseñadas, digamos, y son creativas. Ahí es crear, es lo que la paciente, la persona, bueno, no la paciente, en este caso, quien va a hacer ejercicio en esta condición, los pueda tolerar y ser progresivos, porque quizás hay mujeres que no hacían antes ejercicios y le recomendaron Exacto, hacerlo en esta situación, entonces, bueno, el acompañamiento es mayor porque ve que puede, entonces se exige un poquito más, pero hay que conocer los límites, ¿no? De cada uno y en forma progresiva hacer, por ejemplo, simplemente la posición hasta después llegar a, bueno, levantar la mano, levantar la pierna, donde hay equilibrio. Por todo esto que hablamos, que hay tantos cambios que, bueno, vamos a estimularlos y a la vez, siempre fíjense que estamos pensando en la mujer embarazada, que es quien hace ejercicio, pero se está beneficiando muchísimo el bebé que está dentro, ¿sí? Entonces, porque esto favorece, como les decía antes, la posición adecuada dentro de la panza de la mamá. Y eso prepara a que el futuro parto sea agradable o bueno, lo más llevadero posible y óptimo en su fisiología, ¿no? Y después movimientos como estos, inclinaciones, en definitiva, lo que hace es y mantener la flexibilidad global, a lo que yo hacía énfasis nada más en esta postura que habitualmente, a veces hasta se tiene miedo de hacerla quizás. Entonces, ten en cuenta sí. que esto favorece, ¿sí? Es una de las cosas que he tenido que combatir en en todas mis clases, ¿no? El miedo de que si ese movimiento le va a hacer mal o no. O sea, es típico esto y es común
hacerles entender a la mamá que estos son ejercicios probados con muchas mujeres y que realmente, bueno, igual tengo que tener en cuenta que no todos los ejercicios lo pueden hacer todas. O sea, esta es una realidad que va a depender de cada, si viene del sedentarismo, si viene de hacer gimnasia, si viene del deporte, como que son diferentes tipos de mujeres. Pero que no va a haber un daño al bebé. El ejercicio, bajo ningún punto de vista, en mi experiencia, ha producido un daño a un bebé dentro de una pancita. No, no, está totalmente indicado y al contrario, es necesario que los hagan. Entonces, incluso para a la atención kinésica, osteopática, no tener miedo, ni tampoco en el abordaje local, digamos, de la peli, porque eh, lo que hacemos es evaluar previo para movilizar si es necesario, o sea, no se mueven cosas que no son necesarias. Entonces, dentro de una evaluación, porque así como te decía, cada mujer va a ser un mundo y va a tener una postura previa de base y restricciones previas. Entonces, algunas por ahí tienen más indicado determinado ejercicio para favorecer la nueva movilidad que está adquiriendo y en otras otro. Entonces, todas pueden en general hacerlo todo, pero hago más énfasis en unos, en quien lo necesita más, o sea, más tiempo hacen tal ejercicio, se lo indico para la casa, ¿sí? Que otros. Y después para sacarle el miedo, hay casos así de accidentes lamentables, no hablo de la terapia, hablo de, por ejemplo, en un accidente de tránsito, donde hay o la mujer como conductora o acompañante, embarazada, y hay traumatismo de pelvis, o sea, y el bebé está bien, ¿sí? O sea que el daño no, es tanta la protección, tanta la cobertura que tiene, las membranas que lo cubren Sí. y la amortiguación que tiene, que soportan hasta eventos traumáticos como eso. Entonces, no está para nada, es para quitarle el miedo, más que nada, ¿sí? Y acá vemos, bueno, ejercicios que tienen que ver asistidos, en el caso de kinesio y también osteopatía, y después con elementos, como acá arriba también, ¿sí? En diferentes posiciones, sea sentada, también hay de pie, ¿sí? Y así mismo se hace la evaluación o el tratamiento, ¿sí? En cuanto a problemas, son lo que describimos, ¿no? Acá en el dibujito se grafica esto de, por ejemplo, Qué divina. cansa, disnea, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria, puede haber molestia lumbar, puede este, eh, hacer más lento el paso, la marcha. Bueno, y lo que decíamos, esto de desde el miedo hasta el agrado de, ah, bueno, está bien mi bebito en la panza, ¿no? Pasa todo en Sí, este tan sencilla caricatura de lo corporal y emocional. Por eso la puse. está Y buenísima, me encantó. sí, quedó bien ahí. Muy Y después, bueno, simpática. en cuanto a problemas, ya les nombraba antes, pero acá los encuadré algunos, que lo más frecuente por lo que vienen a consultar y que nombran, que es la zona, dolor en la zona lumbar, o sea, en la espalda baja, ciatalgia, que se irradia ese dolor hacia la pierna, en la parte posterior, disfunción en la articulación sacroiliaca, atrás, más abajo en la espalda o en el pubis, eh, indigestiones o reflujos, ¿sí? Reflujo así gastroesofágico. Disfunción del coxis también es muy frecuente de encontrar, o sea, es el huesito que está al final, o sea, del sacro, ahora no sé si se ve bien ahí, al final del sacro, este huesito es el coxis, ¿sí? El que se nombra. Sí, Y en esa zona hay disfunción y a veces dolor, y dolor es muy importante, o sea que y como no pueden tomar analgésicos, el abordaje osteopático o kinésico, quien sabe abordar la zona, no todo es local, ya digo, no es que solo esa molestia, porque ahí se insertan ligamentos y se insertan músculos. Entonces, el regular tensiones desde las piernas, por ejemplo, y desde la osteopatía se hace algún abordaje también externo siempre, eh, en el cual se logra movilizar, disminuir la inflamación,
Y al ir acompañado eso de un cambio postural, ahora las tensiones son equilibradas, por lo tanto el proceso inflamatorio revierte, ¿sí? Y no tiene que estar sufriendo de dolores. Y también síndrome del túnel carpiano, que es acá en las muñecas, y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con el embarazo? Y tiene que ver, sí, porque hablaba de la entrada torácica, esta zona, y esta posición de cabeza y cuello, cambia posiciones en este nivel donde los vasitos o arterias y venas que van hasta la mano, por ejemplo, pasan por ahí. Y un cambio posicional, hay varias estructuras, músculos, ligamentos, huesitos, articulaciones, que pueden comprimir, ¿sí? Entonces, ante ese cambio postural y encima el cambio de las presiones internas, ahora el flujo arterial y venoso cambia, se enlentece en algunas zonas y hace que se inflame, ¿no? Entonces, algunos síntomas son el síndrome del túnel carpiano. Esto, acá el título dice, ¿no? Evaluación y tratamiento kinésico osteopático es un ejemplo de cómo, más allá de los test que uno hace habitualmente, como generar inclinaciones en un sentido y en el otro, normalmente vemos la espalda en el paciente convencional. En la mujer embarazada, además de ver la espalda, nos interesa ver si, cómo adapta la pancita en cuando se inclina un rato, perdón, se inclina a un lado, debería rotar hacia el otro, la pancita o sea, el útero adentro también, ¿no? Y eso se evidencia desde afuera. Entonces, se ve la dirección del ombligo, por ejemplo, y si hay restricciones, y no tiene que ver con la columna, y sí con la posición de tensiones a nivel de la pancita, bueno, eso se evidencia solo de ver, ¿sí? Entonces, hay abordajes que tienen que ver con simplemente donde encontremos las restricciones, sea arriba, o sea en la pelvis, o sea el propio diafragma, o la columna, o las vértebras, las costillas, donde haya restricciones, favorece que por dentro los órganos ahora tengan capacidad de moverse en el sentido que estaba restringido. Y simplemente para graficar, que las posturas pueden ser cualquiera. La evaluación de tratamiento puede ser con la mujer parada, sentada, acostada de costadito, ¿sí? Acá como está. Y la evaluación se puede hacer igual el tratamiento. Y no todo es tocar la zona local, como se ven en las fotitos de arriba, sino también a distancias, donde abajo a la izquierda se ve por ahí la intención es evaluar la articulación, la sacroiliaca que está por abajo, no se ve la mano ahí, y a la vez dar Sí. movimientos en las piernas para sentir tensiones, ¿no? Entonces uno con test sencillos uno puede evaluar lo que es el miembro inferior, cadera, la pelvis, articulaciones sacroiliacas y tensiones a distancia, un poquito más arriba, como la zona cráneo cervical, ¿sí? Entonces, ese abordaje va a cambiar también y favorecer postura, cabeza y cuello, cosa de, acá hay algo sencillo en cuanto a cómo es mi posición de la paciente, ¿no? Y ahí terminaría lo que les Muy íbamos a... interesante, Darío. Yo te escuchaba atentamente y la realidad que, como dije antes, ¿no? Si las mujeres entendieran todo esto, ¿no? Hoy justamente estaba grabando un video sobre incentivar a las mujeres que hagan ejercicio físico, ¿no? Bueno, hablaba de la diabetes yo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya el embarazo tiene un efecto diabetogénico, fisiológico, ¿no? Entonces, que el ejercicio físico, y esto lo he comprobado también, ayuda un montón a las personas que tienen diabetes gestacional a mantener la glucemia en un parámetro. Y en realidad ayuda a todo, Darío, como vos estabas diciendo, todo lo que es la prevención, asistir realmente a personas que sepan qué hacer en el momento para poder alivianar esto. Entonces es muy interesante. Y todo esto del dolor también va acompañado de yo lo relaciono mucho, según mi experiencia, de muchas mujeres que con los dolores a veces no les permitía dormir y esto les producía el mal dormir y el aumento del cortisol y todo va unido, que eso lo vamos a tocar otro tema, otro día, porque
Darío también se especializa, perdón, en el estrés. Así que es algo muy interesante también para hablar sobre todo, ¿no? Cómo va todo unido con todo, ¿no, Darío? Claro, sí, Marcela, está todo relacionado y somos uno, esa globalidad Somos de uno, diferentes sistemas, diferentes órganos, pero la idea es que se necesitan unos a otros y somos así. Uno falla y bueno, otro va a adaptar para favorecer su función o para reemplazarla o de alguna manera. Entonces, es fantástico el cuerpo, va, nuestro ser. Eh, es fantástico, Todo está relacionado. Y lo que vos es, nombrabas, desde así enfermedades como la diabetes mejoran con el ejercicio, ¿sí? O sea que, sí, yo lo es- he podido comprobar. ujú. Así que no hay que tener miedo, al contrario, hay que hacerlo, si bien guiado, hay cosas que hay cada uno, si hay restricciones, o hay algo que lo limite, bueno, puede moverse con esa limitación aún hasta cierto límite y ciertos ejercicios que uno le indica para que justamente no se dañe y al contrario, esté favoreciendo funciones, ¿no? Como las que vos nombrabas, en la diabetes, pero al metabolismo en general, ¿sí? Totalmente. Mira, yo he tenido embarazadas, Darío, que estaban con trabajo de parto, estaban haciendo ejercicio y se iban a parir y a las 3 o 4 horas parían y no tenían necesidad de episiotomía, no tenían un nivel de estrés en el momento del trabajo de parto. O sea, he tenido unos resultados fantásticos, pero bueno, por mujeres que tampoco tenían miedo a eso y me tenían confianza en lo que yo estaba haciendo, ¿no? En Claro, realidad tenían eso confianza a es, todo el equipo, no solamente a mí. Yo era la cara claro, visible, digamos. sí. Pero es importantísimo eso, porque justamente el quitar el miedo, el hacer consciente de que nuestra naturaleza, nuestra fisiología estamos diseñados para eso, que eso pase. Y no hace falta tanta aparatología o tanto sistema, digamos, tecnológico en cuanto al acompañamiento. De hecho, si Exacto, nos ponemos a hablar de la posición del parto adecuada y cómo se maneja eso, yo sigo escuchando, bueno, y viendo cuáles son las posturas en las que la mujer pare y que no es la fisiológica, ¿sí? Estamos diseñados con la exactamente, mujer para que sea en forma sentada, por ejemplo, ¿sí? En exacto. cuclillas. Y esa es la posición ideal y ahí es un, digamos, no es forzado. Y entonces sí puede ser ayudado, pero no lo que vos nombrabas, las episiotomías o cirugías o programación No, o es que inhibir. esas posiciones, Darío, llevan a problemas después del suelo pélvico, a Exactamente. desgarros, a episiotomías. Entonces, yo estoy grabando pequeños videitos y también, ¿no? Porque también tuve la posibilidad de ver partos en vivo y en directo, donde uno ve realmente qué es lo que pasa en el momento del parto, ¿no? Entonces, es muy importante esto y hacer entender a muchos profesionales que vos mismo lo estás diciendo, porque yo también lo veo. Entonces, cómo empezar a manejar esto de decir, no, no, esto se debería hacer así para poder mejorar la salud de la mujer, porque estamos hablando acá de la salud de la mujer, no solamente del parto. Sí. Hay una comunidad que se llama, creo que el parto respetado, Sí, que si googlean ahí van a tener mucha información, pero pasa que pasa por educación y no es que se difunda abiertamente, sino que ahora nosotros por ahí lo estamos nombrando, pero si no, eh, estamos mal educados. O sea, uno cree que, bueno, lo más común ahora es la cesárea o episiotomía, o llega la hora del parto, ya está la presentación del bebé y se le ocurre a quien tiene que atender decir, no, lo vamos a dejar para la mañana, así que vamos a inhibirlo. Y después, bueno, ahora vamos a provocarlo. claro, O sea, si está viniendo, está viniendo. Esa es la exacto. visión natural. Y Entonces, bueno, ahí también va el abuso de la oxitoxina sintética
y todo eso que también puede provocar que el útero quede espasmódico y no se desencadene un parto de forma natural, Darío. Vos Sí, como sí, kine lo sabés sí, también, que es es que así. esos relatos los escucho y yo veo las pacientes después, ¿no? O sea, cuando pacientes que a veces son ya señoras grandes que me cuentan cómo fue. Y desde ahí vienen trayendo cosas como trastornos como lo que vos nombrabas, o a veces eh, tanto desde defecación, trastornos en el suelo pélvico, dolores. Entonces, bueno, ¿Sí? todas esas He situaciones se tenido pueden evitar. muchas mujeres, Darío, yo he tenido. Yo siempre que una mamá termina de parir, cuando ya tienen el alta, las mando a un kinesiólogo especialista en suelo pélvico para que la evalúe. Siempre. Más allá que yo pueda evaluar el tamaño de la diástasis, la profundidad, yo necesito saber cómo quedó ese suelo pélvico, necesito saber cómo va a quedar esa cicatriz después, si tuvo episiotomía, si tuvo una cesárea, etcétera, etcétera. Por eso digo yo que estoy hablando de la salud de la mujer, porque la mujer, después que terminó de parir, sigue siendo mujer. Sí. Entonces, es Ah, así, y tiene que seguir trabajando y tiene que seguir estando en su familia y atendiendo a su bebé, a su pareja, etcétera, etcétera. Tiene una vida esa mujer. Entonces sí, hay que como alivianarlo y a mí me encanta hablar con profesionales así como vos que hablan de estos temas y que otros profesionales que nos escuchen digan, ah, no, pero no lo dice solamente Galeano, lo dice también el licenciado Segovia. Entonces es como que uno empieza a hacer ruido y decimos, bueno, no, a ver, se tiene que trabajar de la manera correcta. sí. Pero bueno, lo mejor que se puede hacer es informar. Cuando vos tenés la información, listo, ahí tenés el poder y de decidir. Bueno, busco dónde en mi país, la zona de residencia que esté, dónde existen estas comunidades o estos profesionales que trabajan también de esta manera. Y bueno, eso debería ser lo convencional, ¿no? Pero por lo menos que esté la información para que se pueda mm, conocer, darse cuenta y tomar decisiones, ¿sí? Darío, ¿cuál es tu Instagram para que quede hola? Vos tenés página web, si no me equivoco, ¿no? Para que la dejes, Eh, no, no sí, lo puedo poner porque no tengo acá, pero sí lo podemos decir. la página es Kinesiología Osteopatía Darío Segovia. A ver, espérenme, es que yo no lo tengo en mente ahora. No me lo acuerdo de memoria. No me lo acuerdo, pero sí recuerdo que tenés la web. Y el La Instagram web es es saludkinesiología.com. saludkinesiología.com. Y el Instagram es daríosegovia.salud, ¿no? ¿O no? Sí, sí, Es el así. nombre y apellido de él, nada más que punto salud. Así que búsquenlo porque él está trabajando en Buenos Aires, así que embarazadas que me estén escuchando, si tienen algún problema de los que estuvimos hablando, acá tienen a un licenciado que se dedica a esto. Bien. Así que bueno, gracias Darío, la verdad que fue un placer. Ya vamos a hacer otros videos. Y bueno, no se olviden de dar me gusta, hacer un comentario, yo después lo voy a compartir en las redes. Y bueno, gracias por haber Gracias a vos, estado acá. Marcela, y a los que ven, y bueno, cuando haya dudas se van a quedar ahí colgadas en el YouTube, quizás. Va a quedar colgado en el canal, lo voy a programar para que salgan unos días y cuando salga lo voy a subir también al canal de WhatsApp, que es exclusivamente para mujeres embarazadas, ese. Así que bueno, de a poquito vamos trabajando con esta información y para mejorar la salud de la mujer. ¿Quién les habló? Marcela Galeano y quien habló también, que fue invitado especial, el licenciado Darío Segovia. Muchas gracias por todo. Chau, chau. Gracias. Chau, Darío. Muchas gracias. Chao, Chau, chao. chau.